12 del día con 15 minutos, los acompañamos acá en Expreso Biobío, además monitoreando lo que está sucediendo con el tipo de cambio con el dólar. A esta hora está 945, pero durante la mañana superó incluso los 950 pesos. Hay varios analistas, economistas que están advirtiendo el alza y por distintos factores que pueden... y otros factores que debieran cambiar para impedir el alza. Vamos a tratar de entender más qué podemos esperar. ¿Llegará a los 1.000 pesos? Vamos a hablar con el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, CIESUDD, Cristian Echeverría, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Loreto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá monitoreando, ¿no?, la trayectoria del dólar. Claro, ver a cuánto más va a llegar, pero los factores internos, tanto externos, harían seguir aumentando el valor. Mira, aparentemente sí, porque lo que ocurre es que hay dos fuerzas dominantes en esta trayectoria del dólar reciente, de este último mes y medio, o 2 meses. Una es que nuestro Banco Central está en una trayectoria de baja de tasa de interés, mientras que la Reserva Federal, el gran Banco Central del Norte, ¿cierto?, que influye sobre el mercado financiero globalmente, está con tasas de interés altas y dubitativo de si seguirlas aumentando o mantenerlas, pero no está muy claro una perspectiva de baja de tasa. Entonces, eso hace que se haga muy atractivo inversiones denominadas en dólares y poco atractivas inversiones denominadas en pesos, y eso inmediatamente está a la base de la depreciación de nuestra moneda y la apreciación global del dólar. Eso como piso. Yeah. Y sobre ese piso hay otros 2 factores externos importantes que se suman. Uno es claramente el conflicto entre Israel y Hamas, ¿cierto?, en Palestina. Claro. No solo por el conflicto mismo, sino que el riesgo de que potencialmente escale. Y eso puede generar una disrupción muy fuerte en el abastecimiento global de petróleo y ya está internalizándose en los precios de petróleo, ¿ya? Entonces eso también es adverso para nosotros, que somos un país importador neto de petróleo, por lo tanto significa mayor escasez de divisas y depreciación de nuestra moneda adicional. Y por último, que China está mostrando una desaceleración bastante notable, digamos, en el último trimestre. Su crecimiento bajó desde el 6,3% al 4,5% aproximadamente durante el tercer trimestre. Entonces, eso, claro, impacta la demanda que tiene China de cobre, porque China compra prácticamente la mitad del cobre físico que se transa en los mercados mundiales. Entonces, podríamos decir, grosso modo, compra la mitad del cobre que exportamos. Esa es su influencia. Y por supuesto que influye en el precio a la baja. Y cada vez que el precio del cobre baja, el tipo de cambio sube o nuestro peso chileno se deprecia. Entonces esas 3 fuerzas están operando en la misma dirección ahora. Podríamos decir una mini tormenta perfecta, por decirlo así. Claro, o sea, por lo tanto no sería de extrañar que efectivamente llegara a los 1.000 pesos, ¿no es cierto? Está en el rango de lo posible y con probabilidad relevante, yo diría, sí. De todas maneras. Y eso, una pregunta sobre nuestras tasas, ¿no? Porque efectivamente, como usted ha dicho, nosotros nos adelantamos y empezamos a bajar las tasas antes, entendiendo que la tendencia de la inflación iba siempre a la baja. A propósito del tipo de cambio y de todo lo que está indexado al precio del dólar, no se va a revertir esta tendencia a la baja en la inflación, ¿no? O sea, revertirse no, lo que pasa es que va a ser más lenta la convergencia a la tasa, al rango meta del Banco Central, que es entre el 2 y el 4%. Entonces, este efecto de alza del tipo de cambio, que esperemos sea transitorio, esperemos que el conflicto se resuelva en un tiempo razonable, próximo, y que no escale, no se enraíce y se expanda. Pero de ser así, ese escenario que es lo más probable, ahora, en todas estas probabilidades, pero lo que deberíamos ver es que este alza fuerte del tipo de cambio debería moderarse y empezar a revertirse quizá pronto, y así el efecto que tendría acumulado sobre el componente de los transables dentro del IPC no debería ser muy influyente como para cambiar la tendencia de la inflación. Es decir, yo creo que la tendencia de la inflación va a ser a la baja, a continuar a la baja, pero quizás un poco más lento de lo que quisiéramos y está contenido en las proyecciones, porque han habido estos 2 eventos que no estaban previstos. Claro. Esa es la recesión china y el conflicto en Israel. Sí, hay otro factor que algunos están apuntando, ¿no?, que es esta medida que anunció el Banco Central en junio, este programa de fortalecimiento que, bien simple, no sale a comprar dólares, varios millones de dólares, ¿no? Que eso también, dicen algunos, estaría impactando. ¿Qué tan así es? Porque están llamando incluso a suspender esta compra de dólares. Bueno,
sin duda influye un poquito, pero mi experiencia por lo menos de lo que muestra la historia económica, de las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, es que en general el anuncio y la primera semana de la implementación de un programa de ese tipo suele ser el de mayor impacto sobre el tipo de cambio, pero en general nuestro Banco Central es pequeño, y todos los bancos centrales del mundo son pequeños en comparación con el tamaño de los mercados cambiarios correspondientes a cada economía. Por dar solo una idea, las reservas de nuestro Banco Central oscilan en general entre los 40 y cerca de los 50 mil millones de dólares, están en los momentos distintos del tiempo, y en un solo día un mercado cambiario activo en Chile se transa entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. O sea, claro, es pequeño. Entonces no hay que sobreinterpretar la efectividad del Banco Central en cambiarle la dirección al tipo de cambio. Yo creo que solo más bien quizás modera las tendencias inicialmente, pero luego el tipo de cambio retoma siempre la trayectoria que lleva, porque el Banco Central, como digo, es pequeño en su capacidad de acción, es limitado, digamos, por tamaño nomás. Y el problema es hasta de la Reserva Federal y hasta del Banco de Inglaterra. O sea, todos los bancos centrales del mundo son pequeños en comparación con el océano de mercados cambiarios, el tamaño de lo que se transa. Cristiano, en relación a la trayectoria a la baja que llevaba la tasa de política monetaria, ¿qué se puede esperar? Yo me atrevería a pensar que va a continuar, en forma moderada, gradual, lenta y sostenida, porque el Banco Central debe moderar no solo el control de la inflación, sino que también el momento de la economía. Y claramente nuestra economía está, hemos visto que ha mostrado tasas de crecimiento negativas en 12 meses, pero están disminuyendo y estamos convergiendo a que el próximo año sea un año de crecimiento, después de varios años de turbulencia y dislocaciones en el funcionamiento económico. Entonces, esa es nuestra realidad económica, y creo que el Banco Central está transitando esa vía intermedia entre combatir la inflación, que está en su mandato, pero también manteniendo una especie velando por el desempeño de la economía también. Porque si el Banco Central combatiera directamente la inflación, claro, tendría que haber mantenido las tasas de interés más altas para que cayera más rápido la inflación al rango meta, pero eso haría hundido aún más la economía en una recesión más profunda que la pequeña que tuvimos, del 1,5%, que es un ajuste, digamos, todavía no cabe en la categoría de recesión así abierta. Claro. ¿Por qué hablamos tanto del dólar? ¿No? Porque evidentemente impacta en los precios, en los bienes importados, en la inflación, los combustibles, ¿no? Que llevamos varias semanas con alzas bien importantes ahí los combustibles, Cristian. Y leyendo también se da cuenta, no solamente en la prensa nacional, también en la internacional, que el peso chileno es uno de los más depreciados a nivel mundial. O sea, cuánto más se está encareciendo el dólar en los países. No, claro, que lo que ocurre es que en nuestra economía tenemos una bendición mixta, esto de ser exportador de cobre, que en un sentido, claro, exportamos un commodity que es altamente valorado y con la electromovilidad, en fin, su precio se ha mantenido, pero también es fluctuante, depende de los grandes compradores, por ejemplo China. Entonces estamos completamente supeditados a las vaivenes de una economía tan grande como la China y de otro conjunto de economías como la economía norteamericana y la europea juntas, la zona euro. Entonces, esas oscilaciones nos afectan siempre, directamente al tipo de cambio. Pendientes entonces a la espera, ¿no? A la espera entre comillas, a expectativas de lo que va a suceder con el dólar, si es que va a volver a llegar a los 1.000 pesos como ocurrió también el año pasado. Cristian Echeverría, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, que es el CIES-UDD. Muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, Cristian. Buenas tardes. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Sí.